Compañeros, buenas tardes. Soy Selena Romero Rodríguez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Nuestro docente Hugo Fiel de Lira Reyes, de la materia Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. Lo que nos corresponde esta semana es un estudio de caso, análisis crítico de una política educativa local o nacional. La introducción. El objetivo de este estudio de caso es lograr un análisis más amplio sobre la construcción de las políticas educativas y cómo estas buscan generar algunas transformaciones afectivas a partir de las directrices que se trabajan a nivel global. Se tuvo presente el documento Agenda del 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad de América Latina y el Caribe, y el documento Los primeros pasos, políticas para el desarrollo infantil y la educación en América Latina de Juan 2023. Para generar el planteamiento para este estudio de casos se retomó la entrevista que se realizó el 18 de enero del 2026 al docente Gino Henao, donde se trató como tema central un diálogo enfocado al contexto de las políticas públicas desde nuestras vivencias como docentes en Colombia, observando el desarrollo de estas a través de la mirada de este docente, quien a su vez ha creado una metodología de enseñanza para el inglés. Al retomar la entrevista se observa que uno de los cuestionamientos que se evidencia es cómo las políticas educativas se muestran clasistas, no se observan la equidad dentro de los contextos urbanos y rurales, al igual que en los distintos estratos, mostrando una inequidad dentro de los entornos educativos y cómo estos afectan el desarrollo social y no sea el cumplimiento a lo que las políticas plantean. Al igual la importancia de construir estas políticas con los actores educativos, con quienes viven diariamente en la escuela y conocen las problemáticas de estas a partir de sus vivencias. El reconocimiento del contexto sociocultural donde se desarrollan los procesos educativos. La presentación del problema que surgió a partir de la entrevista y como de las cosas que se vieron más en común fue en qué medida la construcción de las políticas educativas en Colombia reproduce el clasismo sistémico al imponer un modelo de desarrollo universal, generando desde la globalización, el cual invisibiliza la diversidad sociocultural y la geoeconomía y muestra una inclusión basada en la asimilación y no en la equidad. La descripción del problema, tenemos 6 pasos, se describió a partir de los textos que se tomaron en cuenta durante estas 4 semanas. La primera, se busca que el país sea autónomo en la construcción de sus propias políticas, garantizando el respeto por la constitución política por la cual éste se rige. En el caso de Colombia, nuestra constitución, que es la de 1991. El segundo punto son las políticas educativas enfocadas en garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Como tercero vemos la existencia de una diversidad de contextos y más cuando hablamos desde las zonas rurales y las zonas urbanas. La necesidad que se genera en cada lugar es distinta, teniendo en cuenta también su diversidad cultural y geoeconómica. Como cuarto tenemos las brechas que se generan desde la igualdad de derechos y de recursos, no solo se presentan a nivel rural, sino también a nivel urbano, donde la diferencia de clases y estratos se ve muy marcada. En especial cuando hablamos de recursos tecnológicos, cuando hablamos de inclusión tecnológica, ya que pues no podemos comparar los colegios de un estrato 4, 5 y 6 a un estrato 1 y 2, ya que no se cuenta con los mismos recursos tecnológicos dentro de estas instituciones. Hablamos también a partir de la entrevista con Gino Henao sobre la necesidad que surgió en algún momento en Colombia de que los estudiantes adquirieran una segunda lengua como algo prioritario. Entonces ya se vieron situaciones como Bogotá bilingüe y la creación de colegios distritales que abarcaran
el bilingüismo, que fueran bilingües, que empezaran desde el preescolar y muchas de sus áreas empezaran a dictar desde el inglés. También cómo Colombia maneja una política de inclusión para los niños y las niñas con discapacidad. Se ven muchas partes de lo de la política de inclusión y se supone que la debemos llevar a cabo en todos nuestros contextos, pero es difícil cuando la estructura física de nuestros colegios no cumple con las características que deben tener para acoger niños con discapacidad, digamos niños con paraplegia, niños que tengan que utilizar silla de ruedas, muletas, niños que de pronto tengan discapacidad visual. No tenemos en los contextos escolares, en algunos de ellos, el braille, las indicaciones en braille, la estructura. No se cuenta en la mayoría de los colegios con docentes que manejen la lengua de señas para los niños que tienen discapacidad auditiva. Así que la brecha que aún existe dentro de los procesos de inclusión para los niños y las niñas, pues es una brecha aún muy grande. Dentro del contexto sociopolítico que se trabajó para este estudio de caso, se inició con la política de inclusión educativa como fundamento de desarrollo humano en la educación de Colombia. Es uno de los instrumentos que se utilizan en la mayoría de las instituciones para la acogida de los niños y niñas con discapacidad, pero no solamente hablamos con niños y niñas de discapacidad, sino niños que vienen también víctimas de desplazamiento forzado, niños con déficits cognitivos, niños pues que vienen de etnias indígenas y de otros espacios o entidades que no abarcan la parte rural. Fundamental para trabajar un contexto sociopolítico, pues el manejo de la Constitución Política Colombiana, que es de 1991, donde nos da las directrices de lo que debemos seguir como docentes, como institución, como ciudad, como país, porque pues se supone que desde ahí parte todos nuestros procesos de construcción de política, buscando llevar a cabalidad pues, la Constitución de Colombia. También se tomó en cuenta la Ley 70 de 1993, que es la ley que maneja las comunidades, las negritudes, las comunidades afro. Entonces, pues esta también se tuvo en cuenta, pues ya también que tenemos espacios y entornos donde Colombia tiene comunidades y poblaciones afro, y también cómo se incluyen estas dentro de los diferentes contextos educativos. Dentro del análisis teórico, pues se tuvieron en cuenta algunos textos que fueron sugeridos por el docente durante esta materia, el desarrollo de esta materia. El primero fue Los primeros pasos de Ponce, de 2023, Políticas educativas del mundo globalizado del RISBED, la construcción de una educación de calidad en base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible, de Meta 4.1, que es de uno de los textos pues, que se trabajó frente a la construcción que se hace a nivel global para dar directrices a los países, línea para que estos países puedan construir sus políticas a partir de estas. La meta 4.1 de la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Es otro de los textos. Tenemos la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe, que esta agenda es la que corresponde a la Meta 4.1, que nos da las posibilidades a todos los países de unas necesidades globales, que nos indica que hay una necesidad que nos abarca a muchos y que debemos acogerlas dentro de nuestras políticas, que ellos nos dan una línea, una directriz, pero cada país la coge y la desarrolla de acuerdo a su contexto sociocultural, sociopolítico, geoeconómico, de acuerdo a cada país. No podemos decir que hay una línea, pero no que todos se deben partir igual.
Tenemos los desafíos de las políticas educativas en Latam, de Kluwer, y el texto Organismos Internacionales y Gobernanza Regional, una polis de transferir para la educación de la infancia en países de América Latina y el Caribe. Este documento nos mostraba cómo las políticas llegaban a ser parte de América Latina según las necesidades que surgían y cómo se van aplicando de acuerdo a nuestros países, porque pues son varios países en América Latina, pero pues cada país tiene unas características particulares y unas necesidades particulares. Dentro de las conclusiones tenemos, uno, que los documentos que nos brindan información desde diferentes puntos, pero estos me generan interés en la explicación que se da en la parte teórica del texto, los primeros pasos políticos para el desarrollo infantil y la educación en América Latina, ya que este nos muestra el origen de dónde nacen estas teorías para la construcción de las políticas públicas y cómo éstas se van desglosando a un enfoque en particular, mostrando a su vez una línea de acción, la cual muestra la inclusión desde la teoría y cómo se orienta con el fin de brindar herramientas que beneficien a la población, al igual que el hecho de mostrar una contraposición como lo muestra Kant. Es interesante porque se ven las dos caras de la moneda y el libre albedrío, de acuerdo a lo que se considere mejor para un país. El documento Agenda para el 2030, Desarrollo Sostenible, me lleva a comprender las necesidades globales. Cómo hay situaciones que no solo se presentan en nuestro país, sino que muchas de estas suceden a nivel general. Lo interesante es cómo este brinda a los países una línea de acción para que sirva para aplicar a sus políticas según las necesidades socioculturales y geoeconómicas, manteniendo la diversidad cultural de cada país. Aunque existan cosas en común, se sabe que hay grandes diferencias de uno a otro, al igual que las necesidades de cada país desde su contexto histórico, desde su gobierno, que en el momento lo está dirigiendo, tiene sus particularidades y sus necesidades específicas. Tenemos también, al dialogar sobre inclusión, me parece fundamental los actores que participan en la construcción de las políticas públicas. No es lo mismo un ejecutivo en un escritorio creando una política de inclusión cuando desconoce la realidad. Lo importante de este punto es que esta construcción se dé a partir de los actores sociales que tienen claro el contexto, que lo conocen, que pueden hablar y construir desde una realidad social aterrizada a la realidad de la escuela y sus actores. También tengo que es fundamental dialogar sobre las brechas que existen sobre las zonas rurales y urbanas, la diferencia que hay en su contexto sociocultural y sus dinámicas diarias y trabajar los currículos desde esta diferencia. Esto haría que sea de verdad inclusiva las políticas educativas, ya que tendrían en cuenta los diferentes contextos y las necesidades, al igual que buscar la equidad entre los entornos educativos en las zonas urbanas y las zonas rurales, donde no se ve una equidad en las clases sociales. También el documento Organismos Internacionales y Gobernanza Regional, una polis transfer para la educación de la infancia en el país de América Latina y el Caribe, nos permite conocer la manera como las entidades gubernamentales e internacionales que están enfocadas en la globalización de la educación trabajan de manera asertiva, pues teniendo presente la inclusión y la equidad desde las características de los países. Y a su vez también se evidencia cómo estos no solo son agentes difusores que imparten unas directrices y esperan los resultados de estas, sino que ellos actúan como mediadores, planificadores, financiadores y consultores en estas. Por último, es de vital importancia pues también conocer quiénes hacen parte de estas construcciones y los roles de cada uno, como lo son políticos electos, partidos políticos, burócratas, empleados públicos, grupos de presión, emprendedores, corporaciones
transnacionales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, supranacionales y consultores, pero a su vez se observa cómo la comunidad activa en sus diferentes roles para participar de la construcción política y su rol dentro del desarrollo y su cumplimiento. No olvidemos que los docentes estamos tiempo completo con los niños. Los docentes somos de las personas, de los entes que más conocemos estos contextos, que más tenemos claridad frente a su vivencia, a su vida, a su contexto, a su desarrollo, y que somos actores fundamentales en la construcción de estas políticas. Les presento las referencias teóricas que se tuvieron en cuenta para la construcción del documento y les agradezco por su atención. Que tengan una feliz noche.